Fue golpeada, atada a una silla, rociada con gasolina y quemada en el patio de su casa a manos de su exmarido. El post de una mujer agredida por su pareja en redes sociales la llevó de inmediato a identificar a otras 7 víctimas del hombre que la golpeó. Seguimos con la impresionante recuperación de una sobreviviente de violencia doméstica. Su pareja la atacó con un cuchillo hasta dejarla ciega. El acoso continuó con llamadas, mensajes, paquetes. Solo le quedaba ser dueña de su propia muerte. ¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda que ya nunca volverán? Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo pagaré un castigo. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme, no tengo cielo al que mirar. Y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. ¿Por qué me tengo que sentir así? Yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir, sola en un rincón vacío, envuelta en este infierno. No pasa un día sin que me arrepienta de no ser yo misma detrás de esta puerta. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme, no tengo cielo al que mirar. Y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. Hoy me voy a escapar de todos mis recuerdos. Son solo cicatrices, ya no duelen más. Sé que no hay solo gris en esta oscuridad. No me voy a rendir, yo volveré a brillar. Yo volveré a brillar. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a... Cada dia, centenars de dones pateixen la major de la violència dels drets humans. Per això, des de la classe de tercer d'ESO del Col·legi Sant Domènec, volem reafirmar el nostre rebuig davant de cadascuna de les manifestacions masclistes, així com la nostra condena absoluta als agressors i als assassinats. Avui volem mostrar solidaritat amb les dones que, de forma directa o indirecta, són víctimes d'aquesta xacra que està, malauradament, tan arrelada a la nostra societat. Així ho demostra les dades de l'Institut de la Dona, ja que cada 5 dies mor una dona a Espanya assassinada per la seva parella o exparella. La violència explícita, l'amenaça de recórrer a ella o l'abús de violència psicològica contra la dona s'utilitza com una forma de control sobre la vida de les dones i, per això, l'alumnat de tercer d'ESO volem exposar que no volem ni un pas enrere i que continuarem amb la lluita per defensar els drets de les dones. Finalment, ens dirigim als homes causants d'aquestes violències masclistes, doncs ja és hora de que els fem responsables i recordar als agressors que no hi haurà un espai per a la seva immunitat. Així mateix, ens dirigim a les víctimes també per a recordar-los que sempre hi haurà lloc per a elles i que demanar ajuda és un acte necessari. Mai estareu a soles.